Comenzamos a desarrollar nuestro tema del día esta mañana en Arriba Gente. En noviembre de 2009, el Poder Ejecutivo promulgó la ley Identidad de Género y Cambio de Sexo y Nombres Registrales. A partir de ese momento, las personas transexuales comenzaron a solicitar este cambio a través de un trámite judicial y sin necesidad de realizarse operaciones quirúrgicas. La normativa habilita a que toda persona pueda solicitar la adecuación de la mención registral de su nombre, sexo o ambos, cuando los mismos no coincidan con su identidad de género. Para acceder a esto se debe presentar una demanda judicial con un informe de un equipo técnico del Registro de Estado Civil especializado en identidad de género, donde conste que la disonancia entre nombre y género ha persistido durante al menos 2 años. Solo los mayores de edad podrán solicitar el cambio, una disposición agregada a la ley original en la Cámara Baja que disgustó a los activistas que apoyaban la norma. Semanas atrás, la asistente social Andrea Tuana, integrante de la ONG El Faro, le confirmó a Arriba Gente que desde 2009 a la fecha solamente recibieron 70 solicitudes, un número que es muy inferior a lo que se esperaba cuando se puso en funcionamiento esta comisión. Para tener más detalles sobre nuestro tema del día, Gaby Lavarello tiene la siguiente entrevista en esta mañana. Amigos, es un gusto recibir esta mañana en nuestra mesa de trabajo al licenciado Bruno Ferreira. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Bruno? Mucho gusto, Gabriela. Bienvenido. Buenos días. Es codirector del Centro de Estudios de Género y Diversidad Sexual, es psicólogo y es sexólogo y trabajó en esta ley 18.620 en la elaboración de la misma desde el comienzo en esta comisión que se había conformado. Esta ley que habilita el trámite de cambio de sexo y de nombre a través de este proceso voluntario que hacen quienes lo deseen y cuando los mismos no coinciden con la identidad de género de la persona, cuando la persona no se siente identificada y esa disonancia genera problemas al momento de desarrollarse como todo ser humano tiene derecho. Bien. Bienvenido. Bueno, gracias. Antes que nada, buenos días a todos los televidentes que nos estén escuchando, mirando en este momento o disfrutando las vacaciones de julio. Sí, un poco como tú decías, efectivamente, Gabriela, el tema de la ley fue todo un proceso que duró muchos meses, desde, yo te comentaba ahora fuera de micrófonos un poco, el hecho de que, bueno, a mí me tocó participar desde que estaba el papel en blanco, digamos, de la primera reunión con una legisladora en su casa hasta las reuniones después en el Parlamento. Empezamos obviamente, la gran asignatura era, bueno, cómo de alguna manera tratar de realizar una ley, digamos, que tome en cuenta al propio colectivo trans, a las personas trans, pero no solo tomarlas en cuenta desde un discurso, llamémosle, políticamente correcto, sino que fueran parte activa en la elaboración de la propia ley. Así es que en noviembre de 2009 esta ley se publica, ya queda, es un y entra en hecho. vigencia. ¿Qué sucede ahí con el universo de personas trans que podían acceder legalmente a algo que se venía reivindicando desde hace mucho? En los muros y también sotoboche. Bueno, lo que pasa es que obviamente la ley es una parte muy importante, pero como yo digo, es uno de los componentes, no el único. Es decir, indiscutiblemente es indispensable que exista una ley. Ahora, como decimos los psicólogos, no alcanza con que exista la ley, tiene que darse las condiciones, llamémosle, subjetivas y materiales. Un poco para que los y las televidentes nos entiendan. ¿Qué entendemos por universo trans? Porque de repente algún televidente podrá estar diciendo, bueno, no me queda muy claro qué es una persona trans, ¿no? Un poco es como un colectivo, como un universo que engloba una serie de subjetividades, llamémosle así, que de alguna manera, en función de lo que es la identidad de género, es decir, aquel sexo y género que se nos asigna al nacer, ¿se entiende? Es decir, nace un macho de la especie humana, se dice que es un varón, se lo viste de azul, etcétera, y todo lo que viene después. A partir de ahí, bueno, como que son diferentes gradaciones de la aceptación o no de esa identidad de género. Es decir, hay personas trans, dentro de ese universo trans hay personas travestis, transgéneros, transexuales, es decir, en función de la menor o mayor aceptación de su propio cuerpo, su propia anatomía, y también de cómo viven, ¿no? En una sociedad como esta, que es muy, lamentablemente todavía muy homofóbica, muy transfóbica, cómo han podido vivir el proceso de asumirse como personas y como poco a poco como ciudadanos o ciudadanas, ¿no? Lo que no implica que toda persona trans quiera hacer un cambio registral. A eso iba, Gabriela, claro. Por eso el universo es tan complejo. El hecho es que la ley habilita a que quien quiera que lo haga. La ley tiene un punto a favor. Nosotros, me acuerdo cuando tuvimos la primera reunión en el Parlamento, con los primeros artículos, con distintos legisladores y legisladoras y otros colegas psicólogos, una colega psiquiatra también, empezamos a trabajar tomamos como referente el modelo de la Ley de Identidad de Género española, que en ese momento hacía poco que se había aprobado. Sí.
Pero dijimos, bueno, vamos a tratar de ir un pasito más allá. Es decir, no teníamos otro referente a nivel mundial. Tomamos, me acuerdo, la ley de identidad de género holandesa. Los Países Bajos son los más avanzados del mundo en lo que se refiere a legislación en derechos humanos, diversidad, sexualidad, etcétera, ¿no? Y dijimos, bueno, a ver, pero vimos que, por ejemplo, la ley española quizás tenía algo que no nos terminaba de convencer. Es decir, que era esto del el requisito, digamos, de la reasignación de sexo. Esto es pasar por un procedimiento quirúrgico. Lo bueno que tiene esta ley es eso, es decir, que se logró, yo creo que tiene dos cosas positivas. Como todo, podemos ver el medio vaso lleno y el medio vaso vacío. Una es que no obliga a la persona a pasar por una intervención quirúrgica. No obliga porque dentro de este universo trans que hablaba antes, hay personas, a ver, que se dicen trans, se sienten trans, ¿verdad? Pero se sienten cómodos o cómodas con sus genitales o con su anatomía. Otras personas trans que no quieren hacerse una reasignación de sexo, si se sienten cómodas con sus genitales, pero, por ejemplo, se implantan mamas o siliconas o cambian aspectos, digamos, corporales o no, de alguna manera. Al punto que no coincide, para hablar desde el punto de vista técnico, no coincide la imagen que tienen en la vida real con la de la documentación existente. Ya no hablo del cambio conductual y social. Eso es todo un tema, yo me acuerdo un poco... Vamos a hablar de eso, pero ¿te gustaría escuchar cuál fue el proceso que pasó una de las personas trans más destacadas de nuestro país para poder aceptarse en sociedad y que la aceptaran? Bueno, vayamos a eso. Vamos a eso. Abigail Pereira fue una de las primeras personas trans en cambiar el nombre en su cédula de identidad. El trámite lo hizo en el año 2007 y le llevó aproximadamente 8 meses. Que fue una entrevista donde tuve que llevar 2 testigos que atestiguaban que mi vida de relación durante las 24 horas con las demás personas a partir de tal tiempo era de Abigail, o sea, el nombre femenino, el nombre que yo utilizaba. Bueno, tuvimos ese paso, la jueza determinó el cambio de nombre y me pude realizar en la dirección, en el registro civil, el cambio de mi nombre. No así el cambio de género, que es este paso que estoy por tomar ahora, posterior, y que vine expresamente desde Miami para realizar este paso. La comisión, la que te realiza preguntas sobre tu antecedente de vida, cuáles son las situaciones de discriminación, son totalmente sensibles. Que eso es un punto muy a favor. El trámite de cambio de nombre es costoso, por lo que muchas personas no pueden hacerlo. Por este motivo, Abigail le solicitó una entrevista al presidente de la República, José Mujica. Pretende que el gobierno facilite este procedimiento. Hay que pagar para realizar ese trámite, que eso es por lo cual queremos reunirnos con él, para ver si se puede hacer de alguna manera para que sea más accesible para todas y no solamente la que tenga un poder adquisitivo que pueda lograr el trámite, porque hay que pagar abogados, timbres y todo eso. Y en Argentina es público, o sea, no hay que hacer nada de eso. Entonces digo, no puede ser, digo yo. Entonces, ¿por qué no hablemos con el Pepe? Que fue lo primero. Yo me acuerdo de lo primero que dijo Pepe Mujica cuando asumió, que dijo, tenemos que erradicar la discriminación o hacernos sentir todos más iguales, ¿no? Entonces me quedó eso. Yo, si no hubiera sido Abigail la que salió del Bailando por un Sueño, por ejemplo, evidentemente no lo podría haber realizado. Porque yo juntaba mis moneditas para ir a estudiar, tenía que hacer trabajo voluntario, no tenía ese poder adquisitivo para poder pagarle a un abogado para que me lleve los lineamientos. Bueno, vamos a ordenar un poco este universo de datos y sensaciones y experiencias de vida. ¿Ustedes tienen estimado el número de personas trans que quieren acceder al cambio registral? Bueno, viste que todo lo que se refiere a estadísticas, sobre todo desde el punto de vista subjetivo, psicológico, es muy relativo. Yo particularmente no creo en las estadísticas. Creo que las estadísticas marcan tendencias. Claro. Es decir, por lo menos es un mínimo del cual arrancar. Hay determinados porcentajes de lo que sería poblaciones trans estimada en el mundo, como población trans, que aproximadamente se dice entre un 1 y un 2% de la población. Ahora bien, como ese universo trans, lo que hablábamos antes, es tan complejo, es tan diverso a su vez, ¿no? Evidentemente hay, como tú decías antes, Gabriela, personas que realmente no quieren operarse y otras que tampoco quieren realizar el cambio registral, aunque cueste creerlo, ¿no? Cueste creerlo en el sentido, digo, porque es importante tener un documento que de alguna manera sea, entre comillas, inteligible, ¿no? Para de alguna manera poder la persona pensarse también desde su nombre, desde su historia, ¿no? ¿Qué pasa desde el punto, porque es un tema a plantearse, ¿no? Si alguien solicita el cambio de nombre y de sexo, esto... ¿cómo afecta a terceros? Me refiero al caso de estar casado, de tener hijos, de qué pasa con su estado civil,
de viudo a viuda. ¿Qué pasa en una institución pública? Uno es empleado de la Intendencia de Montevideo, por poner un ejemplo, y pasa de ser Roberto Pérez a María Fernández. ¿Cómo se le da de baja? Claro. Es decir, es una situación que también, de alguna forma, genera cambios sustantivos en el sistema jurídico vigente. Por supuesto, y también el sistema a nivel de registro, y a nivel de registro, civil. Claro. ¿Qué pasa con las transacciones? ¿Qué pasa con la deuda de que antes era Roberto y hoy es María? Deudas adquiridas al Estado o a privados. ¿Cómo manejan eso? Bueno, nosotros la ley establece. Desde que la ley, eso lo discutimos mucho, sobre todo me acuerdo que a mí me tocó personalmente hablarlo en más de una ocasión con el entonces director del Registro de Estado Civil, en ese momento era Roberto Calvo, el escribano Calvo, y con otro equipo multidisciplinario. Indudablemente la ley lo que contempla, es decir, no desaparece la historia de la persona, porque obviamente desde el punto de vista subjetivo sería un disparate, es decir, la persona, más allá de que cambie de sexo y o de género, de identidad de género, tuvo una historia, es decir, tuvo una niñez, tuvo un pasaje por la vida, lo que tú decís, de repente llegó adulta, contrajo una deuda, alquiló un apartamento, en fin, lo que sea. O tiene propiedades, claro. Sí, o bueno, lamentablemente, bueno, dentro del universo trans hay muchas personas que están todavía muy marginales, un poco lo que decía Abigail, que no tienen mucho acceso ni a bienes ni a servicios, pero sí, supongamos que algunas sí que hayan contraído obligaciones. A lo que llegamos al final fue justamente que la partida de nacimiento no se modifica. Es decir, no se anula la partida de nacimiento. Lo que se hace es que, como es un trámite judicial, evidentemente, cuando hay una sentencia judicial que corresponde a los juzgados letrados departamentales, ¿no? Se hace una anotación al margen, ¿se entiende? Es decir, a través de la sentencia judicial, el funcionario del Registro de Estado Civil va a hacer una anotación al margen y va a decir que a partir de la fecha tal, por sentencia tal, de juzgado tal y tal y tal, José Rodríguez pasa a llamarse, Laura Rodríguez. Pero, ¿eso qué significa? No cambian sus números de documento. ¿Se mantiene el apellido? Sí, claro. ¿Se mantiene el número de cédula de identidad? Se mantiene cédula, pasaportes. Credencial cívica. Absolutamente todo, claro. Bien, y ahí está lo vinculante. Ahí está lo vinculante porque ahí aparece un principio, bueno, yo soy psicólogo, pero antes de estudiar psicología estudié abogacía y todavía me acuerdo de algunas cosas, ¿no?, sobre ese tema, que obviamente una ley no puede, de alguna manera, generar perjuicios para otras personas, no puede generarse en detrimento de otras personas. Claro. Por lo tanto, no se podía generar una ley en la cual una persona cambie de sexo y o de identidad registral y diga, bueno, a partir de ahora no pago la deuda que tengo de, no sé, del banco hipotecario, por decir algo. Exacto. Indudablemente eso no es así, sino que se contempla, porque además no solo legalmente, sino que subjetivamente, psicológicamente es muy importante que la persona, digamos, pueda conciliar su historia actual con su pasado, con su presente, que va a condicionar también su futuro. Bueno, hablando de condicionamientos, ¿querés conocer la historia de Colette? Colette sufre ese condicionamiento aún. Veamos. Colette tiene 46 años, es profesora de literatura, da clases en la Escuela Nacional de Danza, realiza trabajo social y es actriz de teatro. Desde muy pequeña fue consciente de su identidad sexual, pero recién a los 30 y pico de años decidió ser definitivamente Colette. El vestirse de hombre por tanto tiempo le generó mucha angustia. Entonces, cuando hice mi carrera y cuando empecé a trabajar, que fueron los primeros gobiernos democráticos después de nuestra dictadura, yo siempre digo que ahí me travestí, ahí sentí lo que es ser travesti, ahí sentí el cambiarte, el ponerte una ropa y una estética que no condice con tu identidad de género. Ahí sentí ese desfasaje, pero yo tenía que optar entre o ejercía mis profesiones, para los cuales me estudié, me formé, etcétera, etcétera, di los concursos, todo lo demás, o exteriorizaba mi identidad de género y en aquel momento lo único que me quedaba era la prostitución. Y no era lo mío. La primera vez que fue a dar clases como mujer fue aceptada por sus alumnos de manera inmediata. Sin embargo, algunos de sus colegas se sintieron incómodos con este cambio. Sobre todo compañeros de trabajo que, si bien lo mastican, mantienen una distancia. Pero bueno, hay que respetar a todo el mundo, ¿no? La decisión de no ocultar su identidad sexual fue liberadora. Lo que genera una cantidad de conflictos internos, angustias y, como te decía fuera de cámaras, ni siquiera saber cómo referirte a vos desde lo lingüístico. Entonces, esa cosa cuadrada, super archi religiosa, retrógrada,
de que si lo crían homosexuales va a salir homosexual. Yo le digo, bueno, mire señora, mire señor, yo soy hija de un matrimonio heterosexual. Agradecemos a Abigail y a Colette porque sabemos que en el tema del cambio del sexo, más allá de que algunas se exponen más que otras personas, hay un tema tabú y de resignación de algunos aspectos que tienen que ver con el contacto con sus padres en la sociedad. Es un tema muy complejo. Ahora, el derecho a la identidad en el plano sexual es un derecho inherente a la personalidad humana, eso está claro. Por lo tanto, es un derecho humano, claro. Y está consagrado y tutelado por los artículos 72 y 332 de la Constitución y el Pacto de San José de Costa Rica. Esto es un hecho, esto es ley. Ahora, ¿cómo se maneja esa dificultad entre una ley que ampara un proceso social que lleva a que esta ley se apruebe también, ¿no? Una maduración social, y la dificultad que tiene el mundo de los transexuales para pagar ese dinero que se estima entre 10, 12 mil pesos y poder hacer un cambio simple? ¿Se está ejecutando ese derecho cuando se los obliga de alguna forma a quedar en la marginalidad por aceptarse distintos? Yo creo que, empezando un poquito por el final de tu pregunta, a mí me ha tocado elaborar un par de informes de personas trans que, más o menos como, bueno, no sé si la audiencia lo sabrá, pero digamos, la ley contempla que evidentemente hay que tener no solo, bueno, testigos de que la persona permanece, digamos, que mantiene esa identidad de género. Por ejemplo, si es un varón que actúa o se siente, se viste o no, o más o menos como mujer durante un periodo, hay un equipo técnico. Pero más allá del equipo técnico, es decir, a mí me pasó, y tanto en el centro de estudios como a nivel personal, me tocó sobre todo con dos chicas trans de Maldonado, de hacer todo un informe psicológico, porque evidentemente lo piden, a ver, en general los jueces o las juezas piden informes de peritos sobre el tema. Pero la parte económica, que indudablemente es todo un tema, a mí evidentemente preocupa, pero no solamente esa es la que preocupa, porque es decir, muchas de las personas ni siquiera pueden pensar en la posibilidad, ¿se entiende? Es decir, hay un gran desconocimiento de la ley y de las condiciones materiales, que no son solo las económicas, lo que yo hablaba un poquito antes. Es decir, la persona tiene que llevar un proceso adelante, tiene que exponer su vida, su historia, ir a un juez, decir qué hizo, qué no hizo. Va a haber personas profesionales que van a estar hablando, va a ser un cuerpo hablado, una subjetividad, una historia hablada de esa persona, ¿se entiende? Por otros y por otras, técnicos y técnicas, lo cual evidentemente implica un grado bastante importante de violencia. Yo me acordaba, pero bueno, es importante que exista la ley, pero a su vez yo creo que a la ley se le sacaron los aspectos más duros o más, si vamos al caso, ¿no? Es decir, porque la idea era que no quedara, digamos, centrado en lo que era la parte médica exclusivamente, ¿no? Sino que fuera un equipo interdisciplinario, porque si nosotros creamos una ley y decimos que es una ley para combatir la discriminación contra un determinado colectivo, en este caso las personas trans, pero decimos que la aplicación o no de esa ley depende, por ejemplo, de un informe médico, por ejemplo, psiquiátrico, que estamos diciendo que en última instancia es un tema médico-psiquiátrico, no sé si me explico. Sí. Construimos esa realidad, por lo tanto intentamos un poco sacarla de ahí. Entonces el informe es como más interdisciplinario, pero de todas maneras a mí lo que más me preocupa es eso, es decir, la violencia que implica lo que tú decías antes, el que una persona tenga que luchar por el derecho al nombre o a la identidad, ¿se entiende? El derecho a la historia. Yo, de hecho, bueno, en otro tema vengo trabajando mucho con personas de la diversidad sexual, pero adultos mayores también. Y pasa algo parecido, si bien no es un tema de identidad, sí es un tema de recuperar las historias, ¿se entiende? Sí. Porque es decir, el propio sistema hace o invisibiliza historias, invisibiliza realidades, y eso que produce, bueno, que la persona se le dificulte más todavía el empoderamiento. Y ni que hablar de que después necesitan informe psicológico, de abogados, peritos. Ahora, el sistema está reconociendo. Hay una ley que se aprobó, se trabajó, se aprobó. Es un paso. Lo que yo digo es, ¿qué sentido tiene que exista una ley que no se aplica no es que no se aplique la ley, sino que es difícil para esa comunidad poder acceder? Esto que decía Abigail, pedirle al Pepe, decía Abigail. Sí, utilizar los canales informales, digámoslo así, para que alguien te ayude o te dé una mano para clase. Claro, pero, no tendría que ser pero así. en un país en serio no podría ser así. No es llamo al Pepe para pedirle un favor personal, ni a nadie, o ni llamo un grupo, ni llamo a nadie. A nadie. ¿Cómo se puede, ustedes están luchando para que se pueda amparar o contener desde el punto de vista económico y legal a estas personas que tienen un derecho consagrado por ley, pero la imposibilidad concreta de acceder al mismo?
Bueno, el tema es que acá indudablemente, por eso o es como el derecho a la antes, vivienda, todos tenemos ahí derecho, está. pero muchos no la Perfecto. tienen. Estamos viendo hasta ahora el medio vaso lleno, pero siempre como todo, ¿verdad? Nada es absoluto. Yo diría que afortunadamente todo tiene por lo menos dos aristas distintas y el medio vaso vacío tendría un poco que ver con eso. Es decir, la ley contempla esa comisión que tiene que funcionar dentro del registro de Estado Civil, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Es decir, como en muchas comisiones, como también la ley contra la discriminación, que es mucho más antigua, del 2004, pasa lo mismo. Es decir, hay una comisión contra la discriminación, pero son comisiones honorarias. Entonces yo a veces mucho me pregunto y digo, bueno, fantástico, se aprueba una ley, ¿no? Pero ¿qué tanta voluntad política o no hay en aprobar una ley en tanto no se generan las condiciones materiales? Es decir, no hay partidas presupuestarias. Entonces tú dirás, bueno, es honoraria. Claro, pero es difícil mantener un equipo técnico honorario porque la gente, bueno, todas las personas también tenemos que comer, pagar, no sé, la factura de la luz, lo que sea. Es decir, no podemos estar toda la vida en una comisión honoraria. Entonces, ahí aparece la otra parte, justamente. Y con eso cerramos. Un poco yo quería traer unas palabras de un famoso filósofo que es Foucault, mucha gente lo conocerá. Él ya en el año 79, en unas conferencias del 79, fíjese que hablaba, por ejemplo, de que él estaba convencido de que los países, sobre todo occidentales, poco a poco iban a lograr aprobación de leyes, ¿no? A favor, bueno, de la diversidad, del reconocimiento de derechos. Pero lo que él decía es, yo no estoy tan seguro de que se generen las condiciones materiales. Yo estoy seguro que dentro de unos años, fíjense que era el año 79, pero él decía, estoy seguro que en unos años estará aprobado probablemente el matrimonio, pero lo que no estoy tan seguro que se logre es que ese matrimonio pueda generar un proyecto de vida alternativo, que pueda tener su casa con su perro, con su gato, con lo que sea, y vincularse con sus vecinos de al lado y ser tratado o tratada como uno más o una más. Y creo que eso, y esto es fundamental porque yo trabajo mucho en el sistema educativo, tanto formal como informal, creo que la base, no estoy diciendo nada nuevo, es cambiar la formación, cambiar la educación desde la base, es decir, muchas de las personas trans dejan el sistema educativo formal, por eso terminan en la prostitución, como decían tanto Abigail como la primera de las entrevistadas. ¿Por qué? Porque el propio sistema las expulsa, ¿se entiende? Es decir, si tienen que dejar el sistema educativo formal, es difícil conseguir trabajo con una profesión o con una formación o lo que fuere, mucho más si el propio sistema te expulsa y, bueno, te condena en general a la prostitución. Licenciado Bruno Ferreira, ha sido un placer tenerte aquí. Encantado, esta Gabriela. mañana. Mucho gusto. Un saludo a todos. Nos vamos a ir dándole voz a una transexual. Seguimos con una segunda parte de Colette. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Los avances en materia del cambio registral son considerados muy importantes por la comunidad transexual. Sin embargo, el acceso es limitado por un tema de costos. ¿Tú has hecho el cambio registral? Estoy en trámite. Estoy en trámite y ya ahora me queda la audiencia con el juez. ¿Y cómo ves ese avance? Súper bien. Ese avance me parece una conquista tremenda. Hay una cuestión de coherencia. Cuando me entrevistaba con la gente de la comisión, yo les decía, hay una cuestión de coherencia, hay que ser coherente. Es decir, si yo soy esto, no puedo llamarme Juan. La inclusión en todos los ámbitos es considerada fundamental. Yo siempre digo, es una cuestión de honestidad. Digo, si vos hay tanta gente que siente algo y que muestra otra cosa, para mí eso es mentira, es deshonestidad. Yo, si hay algo que odio, es la mentira y la deshonestidad. Entonces, el mostrar tu identidad de género, seas hombre heterosexual, mujer heterosexual, trans, lo que fuere, mostrarlo, exteriorizarlo, es una cuestión de honestidad. Hay un problema que es bastante endémico en nuestro país político, y es el hacer política sin los actores, sin los objetivos de esas políticas. Es decir, si hacen políticas trans sin personas trans, me estás dando limosna y no tenés idea lo que estoy necesitando. Yo soy profesora, ¿no? Como tal, tengo de formación profesional y quiero que todo el mundo estudie. Entonces, digo, a ver, generalmente las chicas trans, por una cuestión de vida, porque las echan de su casa cuando se empiezan a transformar en la adolescencia, porque las echan de sus barrios, porque las echan de sus ciudades, porque la sociedad las expulsa, y de noche esa misma sociedad que las expulsa, y esa misma gente, ¿no? Grandes políticos y grandes señores que los tildan con el dedo, que los conozco y sé quiénes son, dicen de todo por la prensa, de noche las van a buscar a Boulevard.